Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aquí estamos, el segundo día de Ramadán. Alhamdulillah, quiero seguir con el tema del que he venido hablando, que empecé ayer a hablar, y es sobre la fe. O sea, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe para un musulmán? ¿Qué implica? Ayer les di una breve introducción y vamos a entrar más a detalle sobre lo humano de la fe, porque tenemos aspectos muy humanos, que son los sentimientos que estaba hablando ayer de las cosas natas que tenemos, de la fetra, las cosas que tenemos de experiencias tanto del pasado como de la actualidad, cosas que nos hacen reflexionar y que nos acercan a Allah. Pero hoy, inshallah, les voy a hablar de un tema más específico. Es decir, inshallah, hoy quiero hablarles sobre la creencia en Allah. Nosotros sabemos, como musulmanes, cosas específicas sobre Allah y cosas en las que creemos. Y es porque creemos en una revelación. Nosotros como musulmanes creemos que Allah, Dios, ha revelado, se ha comunicado con el hombre. Desde Adán hasta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se comunicó con Noé, se comunicó con Moisés, se comunicó con Jesús, se comunicó con los profetas de Israel y nos instruyó con cosas fundamentales para que conozcamos a Allah. En la última revelación, que está en el Corán y en la Sunna, es decir, en lo que Allah ha dicho en el Corán y lo que su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho. Entonces, nosotros conocemos sobre Allah y nos acerquemos a Allah por experiencias, por cosas que el mismo hombre tiene, que tiene un mecanismo para acercarnos a Allah. Pero conocemos a Allah realmente por medio de la revelación. Sabemos y aprendemos sobre Allah por medio de la revelación. Los musulmanes tenemos un credo, una creencia. Lo que los escolares han llamado aqida, una creencia, un credo. Y este credo, estas creencias están basadas en todo lo que Allah ha dicho y todo lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho respecto a cosas del pasado, cosas del presente que no vemos y cosas del futuro que no vemos. Esto se llama Umur al-Ghaib, Umur al-Ghaib, los asuntos no vistos. En Surat al-Baqarah, Allah empieza la revelación de Surat al-Baqarah, que es el segundo y más largo capítulo del Corán. Dice Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ. Este es el libro, o sea, el Corán es el libro en la cual no hay duda ni discrepancia para los creyentes. Para aquellos, o sea, los creyentes son aquellos que creen, yu'minuna bil ghaib, aquellos que creen en lo no visto, en el ghaib. O sea, creemos, por ejemplo, de lo que Allah ha dicho sobre el pasado,
que ha creado a Adán y que creó de una costilla a Eva. Esto lo creemos por revelación, nosotros no lo vimos, creemos en ello. Alá nos habló de la inundación de Noé, creemos en la inundación de Noé. Alá nos ha hablado de los profetas del pasado y creemos por revelación, porque Alá nos ha informado por medio de la revelación sobre detalles de las vidas de ellos. Creemos en los ángeles que no vemos, creemos que hay una vida que viene después de la muerte. Creemos que hay un paraíso hermoso y eterno que Allah ha creado para el creyente. Y creemos que hay un castigo también, el infierno. O sea, estas son cosas que creemos. Creemos en muchos aspectos, o sea, y inshallah les vamos a ir hablando. Inshallah voy a ir hablando sobre aspectos de nuestras creencias, en lo que creemos. Inshallah. Pero hoy me quiero enfocar a la creencia fundamental, a la más importante. Y es creer en Allah. Allah no debiese de sorprender al mundo judeo-cristiano, la palabra Allah, porque realmente, si haces un análisis de las escrituras antiguas, vemos que Allah es muy semejante al nombre que los judíos, los primeros, Abraham y la primera escritura, antes de Moisés, le llamaban Allah. Y este es un tema que está documentado. Pero todo lo que yo pudiera decirles respecto a Allah es en base a la revelación. Ahora, cuando estudiamos el tema de la creencia en Allah, los escolares han señalado algunos aspectos importantes para que vayamos entendiendo. Uno de los libros más importantes para estudiar el conocimiento respecto a Allah, y uno de los que yo más recomendaría, es estudiar a fondo con una explicación el libro del Tawhid de Imam Bukhari, en la misma colección de hadith que tenemos, que es la colección más auténtica de dichos y hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El último de los 97 libros que Imam Bukhari compiló, el último lo nombró Kitab al-Tawhid. En Kitab al-Tawhid vemos una descripción sobre Allah, los atributos de Allah y muchos aspectos que tienen que ver con nuestra creencia en Allah. Y escolares han hecho referencias y han hablado mucho sobre Allah y cuál es nuestra postura y cuál es nuestra creencia y cómo debemos de creer. Y hoy quiero hablarles de una perspectiva de la que empezaron a hablar los primeros, los salaf, y que fueron puliendo algunos ulama para el estudio. Y creo que el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nos ayuda a entender el estudio de nuestro Creador, de Allah, de muchas formas, ¿no? Todo basado en el Corán y la Sunna, pero el Sheikh hizo unos pequeños tratados, hizo unos escritos que simplifica mucho el entendimiento para que podamos comprender mejor cómo debemos de entender y comprender el Tawhid, la unicidad de Dios. ¿Qué es el Tawhid? Porque a través de los siglos este concepto de Tawhid y la unicidad se ha ido modificando, y hay gente que ha llevado este significado, como los sufis, por ejemplo, algunos sufis como Ibn Arabi, inclusive Imam Ghazali, llevaron el Tawhid a un entendimiento
inclusive erróneo respecto a Allah, donde implica creer que Allah es parte de la creación, un tipo de panteísmo. Pero el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab y el Sheikh Ibn Taymiyyah, hay muchos grandes escolares, y en el Corán está esto explícito, y en los dichos y hechos del profeta Muhammad está esto explícito, solamente señala algunos aspectos para que podamos comprenderlo mejor. El Tawhid, como empieza el Imam Bukhari, empieza el libro de Tawhid y empieza con un hadith. Hay más de 180 hadith en el capítulo de Kitab al-Tawhid, que inshallah, ojalá. Estaba yo pensando darles una explicación del libro, pero creo que pudiese ser muy tardado, y creo que para ahorita vamos a enfocarnos en cosas más fundamentales. Hoy les voy a hablar sobre querer en Allah y los tres aspectos del Tawhid, hagan muy grandes rasgos para que los que no hayan conocido algo sobre este tema lo puedan afirmar y entender un poco mejor. El Tawhid significa adorar a un solo Dios. Significa creer en un solo Dios. Significa atribuir a Allah lo que es exclusivamente de Allah. An yuwahidullah. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam envió a Muad ibn Jabal a dar da'wah a la gente del Najran, le dijo que iba a ir con un agente del libro, y que primero les enseñara, que iba a ir a enseñar, y que primero les enseñara el Tawhid. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó que Muad primero les enseñara el Tawhid. Este tema del envío de Muad ibn Jabal a dar da'wah es para contemplar. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam enviaba a compañeros a dar da'wah, a invitar a la gente al Islam. Y aquí tenemos unas narraciones muy específicas que le dice: primero enséñales an yuwahidullah, que adoren a un solo Dios, y que cuando lo comprendan, entonces diles que Allah ha prescrito para ellos la oración. Cuando establezcan la oración, entonces diles que Allah quiere que tomen algo de sus bienes y lo den en caridad. Entonces es una enseñanza realmente escalonada. Lo primero siendo que comprendan a Allah, que comprendan que hay que adorar a Allah. Cuando estudiamos el Tawhid, los escolares nos han hecho referencia a temas específicos. Uno de los temas específicos es lo que llaman al-Rububiyya, el Tawhid, o la unicidad de Allah en su señoría, en cómo Él decreta todo lo que hay en el universo, cómo Él asigna la funcionalidad de las cosas existentes, o sea, donde no entra voluntad alguna más que la de Dios. O sea, la luna, el sol, las cosas básicas de todo lo que sucede en el mundo, es una creencia que creemos que hay, donde hay un Dios que controla y regula todo eso. Eso se conoce como Tawhid ar-Rububiyya. Este tipo de Tawhid es algo realmente nato en el ser humano y viene en el alma. Creemos que cuando Allah creó a Adán, de la espalda de Adán sacó todas las almas, y en el lugar de las almas, en Darul Arham, Allah le preguntó a todas las almas, después de juntarlas en una congregación, a todas las almas les preguntó: Alastu bi Rabbikum, ¿no soy yo su Señor? Y todas las almas atestiguaron: Bala Shahidna, atestiguamos.
que Allah, alastu bi rabbikum, no soy yo su Rabb, el Señor, el Creador. Y todas las almas reconocieron y saben, por eso tenemos esto innato, como de fetra. Y Allah nos dijo a todas las almas que antakulu yawm al-qiyama innama kunna min al-ghafilin. Allah takulu yawm al-qiyama innama kunna min al-ghafilin. Que no digáis en el día del juicio que yo no sabía, que no sabíamos. O sea, sí sabemos que Allah es uno solo. Allah es uno solo. Y esto lo vemos también en la cristiandad. Los cristianos efectivamente creen en la señoría de Dios, ¿no? O sea, cuando se trata de, si les dices, hablas del Creador, pues sí, lo comprenden. Pero empiezan ya cuando se trata de adorar y a quién le pides, y cuando ya ahí ya como que se remueve el aspecto de la señoría, ¿no? Y empiezan a pedirle a Jesús o a los santos o a María, y ahí es donde empiezan los asuntos. Pero en términos generales, el cristiano sabe que es el Dios de Abraham el que hace llover, que es el Dios de Abraham el que creó todo. Esto es innato, ¿no? Y hasta ahí estamos en el mismo canal. Y es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho, ¿no? Que todos nacemos sobre la fitra, todo lo de la humanidad nace sobre la fitra. Entonces todos los hijos de todos los seres humanos, todos los niños son creyentes realmente, están sobre la fitra, y que no es más después en su adultez que se vuelven o que son instruidos, que se les enseña que creencias ajenas, ¿no? Que adoren al fuego, o cosas que aprenden de la sociedad o de sus padres. Pero en esencia tienen una creencia, o sea, tienen la inclinación nata de creer en un solo Dios, ¿no? Por eso sabemos que los niños, cuando mueren, pues mueren sobre la fitra. Inclusive creemos que aquellos que no tienen oportunidad de conocer el Islam, pero que solo creen en Allah, en el día del juicio tendrán su prueba específica y serán categorizados como la gente de la fetra, inshallah, y tendrán la misma oportunidad de entrar al Jannah, pero se les preguntará en el juicio sobre su creencia, o sea, cuál es su creencia respecto a Allah. Esa es una pregunta que Allah les va a hacer en específico, una prueba a la gente de la fetra. Esto lo aprendemos por un hadith. Entonces, en esencia, hasta el shaitán, el demonio mismo, pues cree en Allah. El faraón creía en Allah en esencia. O sea, ya cuando le vino la ola encima, dijo: Amantu bi Rabbil Musa, creo creo en el Dios de Musa, de Moisés. Pero en el Islam no basta con afirmar su señoría y que hay un solo Dios. Y eso no es por lo cual fuimos creados. Fuimos creados para adorarlo. Allah dice en el Corán: Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. No he creado al jinn ni al humano excepto para que me adoren, para que Allah sea adorado. Y para esto vinieron todos los profetas. Allah afirma en el Corán: Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Allah ha enviado a cada civilización a un mensajero. ¿Con qué finalidad? Para que se adore a un solo Dios y se abandonen los dioses falsos. Y si nosotros vemos la historia de Abraham, pues es específicamente eso, el énfasis en adorar a un solo Dios, en dirigir el culto a un solo Dios.
y no atribuirle a Dios lo que no es de Dios. Pero lo esencial es adorar a un solo Dios. Por eso el testimonio de la fe musulmán es la ilaha illallah, o sea, la palabra que nos hace realmente creyentes. Como Allah dice en el Corán, فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. O sea, comprendan, فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ. فَعَلَّمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Comprendan que Él es uno solo, que merece la adoración. فَعَلَّمْ. Comprendan que Él es uno solo. ¿No? Allah también le dice al profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dice a nosotros como creyentes también que le digamos a los cristianos, ta'alu, vengan, ta'alu ila kalima sawa bainana wa bainakum. Lleguemos a un común acuerdo, oh cristianos, ya en el kitab, ta'alu, oh cristianos, lleguemos a un acuerdo en común. La na'budu illallah, que no adoremos excepto a Allah. وَلَا نُشْرِكُ بِهِ, y no le asociemos nada. A esto vinieron los profetas, a que adoremos, dirijamos el culto exclusivamente a Allah. Cuando decimos la ilaha illallah, realmente significa no hay deidad, no hay ilah, no hay objeto de adoración. No hay objeto de adoración que merezca el culto, que merezca la adoración, excepto Allah. La adoración a Allah subhanahu wa ta'ala tiene muchas implicaciones. Cuando hablamos de adorar a Allah, tiene lo que conocemos como ibadat al-qalb, aquellas adoraciones que son del corazón, que es algo meramente humano. O sea, tenemos esperanza en Allah, son cosas que están en el corazón, que tú no sabes cuánta esperanza uno pudiera tener en Allah, ¿no? Y estas son cosas emocionales, son cosas de la fe, ¿no? Hay gente que tiene toda su esperanza en cosas del mundo, a veces en presidentes, astaghfirullah. No quiero entrar ahorita a ese tema, pero a veces hay gente que tiene toda su esperanza en individuos, en organizaciones, cuando nuestra esperanza debe de estar en Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivamente es esperanza en Allah. Hay que amar a Allah. O sea, otra cuestión es lo que sentimos de amor y que habría que hablar del término y comprender realmente lo que significa el hab, el amor hacia Allah. Pero nuestro amor a Allah debe de ser encima del amor que sentimos por nuestros padres, por nuestros hijos, por todos. O sea, debemos de amar a Allah, ¿no? Y eso se muestra por medio de la obediencia. Tenemos temor de Allah, ¿no? Nos abstenemos y nos alejamos porque sabemos que así hay cosas que a Allah no le agradan, entonces nos abstenemos. Estas son cosas del corazón que uno no puede ver. Por eso Allah dice en el Corán, innama akramakum indallahi atqakum, los más honorables de ustedes ante Allah son los que tienen taqwa. Pero la taqwa no es algo que se ve, la piedad, que es algo del corazón, no se ve, ¿no? Hay señales. Por ejemplo, dijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si ves a uno yendo a la mezquita a rezar la oración del Fajr constantemente, fashahidhu bil iman, atestiguen que este señor es de imán, o sea, no se está levantando y caminando en el frío para ir a rezar la oración fría del Fajr, ¿no? Que el man salla al bardain dakhala al jannah, ¿no? Que no hace las dos oraciones frías tiene garantizado el Jannah, o sea, el Fajr y el Asr. Man salla al bardain dakhala al jannah. Pero Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, si ves a alguien constantemente haciendo las oraciones del Fajr en la mezquita, pues atestiguen que este señor, este hermano, tiene fe, ¿no? Y la fe pues se ve
Eso es algo que solo Allah sabe, pero hay actos que un creyente pues puede tener cierto grado de certeza que pues está con creyentes, ¿no? La preocupación por tu Islam, el portarte bien, ¿no? Mientras no lo hagas para que te vea la gente, que lo hagas exclusivamente para complacer a Allah. Y este tipo de tawhid es el por el cual fuimos creados, se conoce como el tawhid al-uluhiyya o tawhid fil ibada, en la unicidad en la adoración. Entonces tienes la creencia que hay un solo Dios que controla todo, que esto es básico, que todos lo tenemos, ¿no? Y todos lo reconocemos en términos generales. Como Allah dice en el Corán, la insaltahum man khalaqa sab'a samawati wal ard la yaquluna Allah. Cuando Allah le dice a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si les preguntases a la gente, a los mushrik, ¿quién creó los cielos, a los idólatras de la Meca, quién creó los cielos y la tierra? Te dirían que Allah. O sea, saben y reconocen Allah, pero el asunto fundamental es este segundo aspecto, que es dirigir el culto a Allah. Entonces, tenemos la adoración de corazón, ibadat al-qalb. Tenemos adoración del lisan, ibadat al-lisan. O sea, cuando decimos subhanallah, hacer dhikr de Allah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. No hacer dua, la ilaha illallah, wahdahu la sharika Allah. Cuando uno hace el recordatorio de Allah con la lengua, ¿no? Esto es ibadat al-lisan. También como dar da'wa, hablar el bien, y cuando uno lo hace por Allah, recibe bendiciones. Para que una ibada para que nuestra adoración sea aceptada, hay una regla fundamental, y es de que tengas dos conceptos en cuenta, dos cosas en cuenta. Para que tu adoración sea aceptada, tienes que tomar dos cosas en cuenta. Una, que sea con ikhlas, que sea sinceramente, que lo hagas para complacer a Allah, que lo hagas para complacer a Allah. Y segundo, que lo hagas como Dios manda, o sea, que lo hagas de acuerdo a la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, sobre todo en la adoración prescrita, porque tenemos en el Islam la adoración de Allah que está prescrito, ¿no? Y esta adoración prescrita tiene como tres cosas fundamentales, ¿ok? La adoración a Allah tiene tres aspectos fundamentales, ¿ok? La adoración, el tawhid fil ibada, ya les dije, tienes la ibada del corazón, pero cuando se trata de la adoración de tus acciones, la adoración de tus acciones, hay tres aspectos fundamentales. El primer aspecto fundamental es adorar a Allah como Allah ha prescrito para el creyente. ¿No? En un hadith qudsi sabemos que Allah dice que nadie se acercará a Él excepto por lo que Él ha hecho obligatorio. Nadie se acerca a Allah excepto por lo que Él ha hecho obligatorio. Entonces, los pilares del Islam, que inshallah platicaremos más adelante, pero los fundamentos, los pilares del Islam, el salat, el ayuno, el zakat, el hajj, esa es tu forma de acercarte a Allah. Esa es la primera instancia, por medio de lo que Allah ha prescrito. Y para esto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha ejemplificado y tenemos una prescripción precisa y tenemos que adherirnos a esa prescripción, no inventar nada ni traer algo nuevo. En respecto a la adoración especificada en el Corán y en la Sunna, como la oración, el ayuno, hacemos exactamente como está prescrito. No hacemos nada, no añadimos, porque eso sería una invención o una innovación en la religión, y ese puede ser un peligro grave, porque uno empieza a creer que está haciendo cosas buenas
cuando realmente no son aceptadas, ¿no? O sea, toda innovación es rechazada, ¿no? Nos dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. O sea, Alá es celoso sobre la forma en que Él prescribió la adoración. Tenemos que adorarlo como Él prescribió. Y así también le prescribió a las civilizaciones anteriores. O sea, ellos también oraban y ayunaban y daban zakat y hacían también peregrinación. Gran parte de los mandatos divinos al Bani Israel es respecto a su peregrinación que hacían, pero a Jerusalén. Pero también, o sea, aparte de lo prescrito, tenemos otros dos aspectos. Alá nos ha dado algo que también está prescrito, pero no es de los pilares del Islam, no es algo no está fundamentada y especificada a detalle cómo se debe de hacer, nomás nos ha dado leyes. O sea, lo que sí y lo que no debemos hacer respecto a nuestro trato con el resto de la sociedad. Y este es un aspecto que lamentablemente hemos perdido muchos de estos aspectos del Islam. Y es prácticamente la gran parte de la Sharia, la gran parte de la ley islámica. Lamentablemente hoy como musulmanes no la seguimos. Y esto es algo que yo abogo, que debemos tratar de volver a la Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay diferentes. Ayer me preguntaba un hermano que Allah lo guíe, ¿no? Y yo creo que se molestó porque di yo algunas opiniones políticas y se ofendió y no sé, y dice, bueno, entonces ¿cómo debiésemos de gobernar? Pues para nosotros como creyentes eso debe de ser obvio, ¿no? Como debiésemos de gobernar como Dios manda. Nosotros sabemos cómo vivir en este mundo, tenemos una Sharia y es muy compleja, es muy completa y tiene es una ley magnífica. Ahora, hay un tercer aspecto, y eso es que Alá nos da unos principios, nos da cierta ética, nos dice, por ejemplo, que seamos buenos con nuestros padres. Pues, efectivamente, al hacer bueno con los padres te acercas a Allah, ¿no? Pero no nos dio una prescripción específica de llevarle una rosa a tu madre a tales horas, no, simplemente bondad, ¿no? Nos ha dicho que seamos bondadosos con nuestras esposas, con nuestros hijos, que tengamos misericordia, pero no nos ha especificado siempre en gran detalle cómo llevar a cabo eso. Nos ha dado los principios de practicar la bondad, de hacer el bien, ¿no? En términos generales, pero no ha sido especificado. Entonces, tenemos este aspecto primario, que es reconocer que Allah es el que crea y es algo nato. Ar-Rububiyyah, Tawhid ar-Rububiyyah. Tenemos el Tawhid en la adoración, o sea, dirigir tu culto directamente a Allah con la sinceridad de querer complacer a Allah, y les dije que tiene diferentes aspectos. Y como último, quiero señalarles algo muy importante, y es el Tawhid de los nombres y atributos de Allah. Cómo debemos de comprender los nombres y atributos de Allah. Y este es un aspecto del Tawhid, porque los primeros dos, la gran mayoría de los musulmanes lo comprendemos, en términos generales. Pero donde empieza a haber diferencias, y donde requiere que los musulmanes hagamos un esfuerzo, es en comprender los nombres y atributos de Allah. Que no digamos sobre Allah que no sabemos. Y hay reglas y bases que el mismo Allah nos dice en el Corán y que Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dicen. Y por ejemplo, y por este último, les digo que Kitab al-Tawhid del Sahih Bukhari, el último libro de la colección de hadith del Bukhari, que son 180 y tantos hadith que hablan de este aspecto. Porque una de las primeras sectas, y la que se hizo popular y se hizo oficial en el Imperio Abbasi, y empezaron a obligar a la gente a creer en esta creencia, fue rechazar atributos a Allah por la influencia griega que hubo sobre los musulmanes. Y de este tema podría hablarles ampliamente, y inshallah lo quiero dejar para la próxima plática, y es un poco cómo se desarrolló el malentendido
de los nombres y atributos de Allah, y quiero mañana, inshallah, hablarles un poco más sobre los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, cómo debemos de comprenderlos, inshallah, que Allah nos haga creyentes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.